Bienvenidos a Talking Podcast. Este es un proyecto que hicimos con los chicos del taller de crítica de cine y, y bueno, se nos ocurrió poder hablar un poco de las películas que nos interesan, los géneros que nos interesan y un poco de cada uno, la cinefilia que tiene atrás de las miradas personales que tiene cada uno. En este momento me están acompañando en cada uno de sus casas, por supuesto. Tommy Palese, hola Tommy. ¿Qué tal? Y Eugenia Costa. ¿Cómo anda Eugenia? Hola, ¿qué tal, Emilio? Bien, bien. Bueno, ¿cómo andan chicos? Esto es charlar sobre la cinefilia propia de nuestro, supuestamente con 3 películas que vamos a discutir ahora. Discutir no, vamos a charlar eh, sobre 3 películas que hayan sido representativas para nosotros por cualquier motivo ya sea porque hayan iniciado nuestra cinefilia o porque haya sido importante dentro de nuestro mundo o porque sea un lindo recuerdo, no necesariamente tiene que ser buena la película. Muchas veces uno tiene lindos recuerdos de película y la película no es buena. Eso suele pasar muchas veces. Sí, no sé si tener un buen o un mal presentimiento es su último comentario. Sí. Así que, bueno, no sé si quieren hacer una breve introducción, chicos, ustedes, decir algo, qué les parece la idea de explorar la cinefilia a través de un nuevo podcast. Estuve pensando un poco, pero me parece, a ver, la idea, si bien no es que sea exactamente así los próximos podcasts, como presentación me parece bastante bien. Y más que nada porque no ha habido muchas noticias demasiado fuertes como para comentar así de la nada, por lo menos para mí. Bien. Mira, coincido con lo que dice Tommy, que no hay demasiadas noticias de los festivales, la mayoría no se realizan, no se van a realizar online, como sabemos, que no tenemos mucho tema más para comentar, salvo algunos en streaming, pero bueno, si vamos a hablar de cinefilia y de cine y de lo que nos gusta, bueno, es buena idea por ahí sí encarar las películas de cada uno y como decía Tommy o como decías vos, Emilio, ver por qué nos interesa, por qué las elegimos, cuáles son las motivaciones que a uno le te lleva a elegir una película, el por qué. A veces no hay demasiadas motivaciones, te gustó un afiche, te gustó una estética, o simplemente seguir a un director, un actor. Los gustos varían y en materia de cinefilia ya sabemos, hay mucha variedad para... Así es, así es. Ujú. Bueno, las 3 películas son bastante distintas, las que elegimos. No veo una manera de poder agruparlas así, viendo algún elemento que las uniese, sí que van a estar unidas a través de la cinefilia de cada uno, porque son muy, Sí. muy, muy, muy distintas. Son totalmente atemporales, totalmente distintas en su tiempo, en su manera de filmarse, en sus temáticas, en todo. O sea, no las pude, como diciendo, bueno, ¿a dónde ubico? ¿Cuáles son los factores comunes de estas películas? Es complicado, no pude llegar a... sí, mira vos, Robert Downey Jr., eso es un Sí, punto en común. estaba por mencionar eso, que tenemos 2 películas en las que sale Robert Downey Jr. Sí, Mira creo vos, que es lo único, es lo poco común que encontré en las tres películas. El, tal vez son distintas las épocas, son distintas las historias, se, mm, el cine estaba atravesando, creo que por ahí lo común de todo es el tema, es el cine a lo largo del tiempo y cómo por ahí las películas dan un mensaje de la época que se vivía o de lo que se pretendía de la vida en distintos momentos. Tenés razón que son totalmente distintas todas. Este, los mensajes son diferentes, las épocas son distintas y lo que se quiere decir también es distinto. sí, yo Sí.
Mucha curiosidad por el tema, por la película que Mira, elegiste, Eugenio. te cuento, Metrópolis. El tema fue, no conocía mucho de Fritz Lang, que es el director. Y digo, no puede ser que, que me guste tanto el cine y hay directores que ni vi sus películas, ni ahondé en la vida de esos directores. Y con respecto a Fritz Lang, lo que me mueve a ver sus películas son los cambios que él tuvo, es desde el cine silente al cine sonoro, de cómo fue cambiando, de cómo Metrópolis, analizándola en general, es una película bastante esperanzadora por el mensaje que da y por el final. Si vos saltás en el tiempo y ves sus otras películas, son totalmente oscuras, son totalmente enfocadas hacia el tema de la corrupción y de la injusticia y de un montón de cosas, y tiene todo un porqué en la historia de este director. Este, me, te digo, elegí esa porque fue la primera que vi de él. Después vi un montón y ahora las estoy revisitando. Pero, y me gustó tanto esa película, me gustó tanto y sobre todo porque es una película que a lo largo del tiempo, este, tuvo muchos cortes en el montaje, tuvo muchos cortes en cada lugar que se exhibía, porque la crítica no fue buena en un principio, porque la duración de la película era mucha, y en cada lugar donde se emitió le hicieron cortes. Este, tuvo críticas pésimas de Buñuel y de un montón de gente, este, que evidentemente habían visto la pieza sin restaurar. Em, no hace tanto tiempo, creo que alguno de ustedes estaba más o menos al tanto. En el 2008, si no me falla la memoria, se encontró una copia acá en Argentina, en la cual tuvo que ver Fernando Peña. Este, en, en- no estaba en muy buen estado, eso se envió todo a Alemania y se hizo toda una restauración. Así para simplificarlo. Tiene mucha historia ese metraje. Más allá de todas las ideas y de dónde surgió toda la idea de Frisland para hacerla y de todo de lo caro que salió toda esa empresa de llevar a cabo el diseño. este, mm, y te digo, hablando de otra cosa, de otro tema más que por ahí me interesa y que por ahí si lo quieren desarrollar lo hablamos o qué le pareció después a cada uno. este, Mucho de lo que se ve en Metrópolis, de Metrópolis se tomaron muchas ideas para otras películas. Yo en muchas escenas dije, estoy viendo Blade Runner, por ejemplo. Y si bien la historia este, es una historia es una distopía, es un estilo 1984 sin serlo, en ninguna parte de toda la filmación vos ves cosas, sí ves aparatos aparatejos que no son típicos de la época, pero sí el vestuario, sí un montón de cosas que están realizadas en 1926. 1926 es la filmación, 1927 es el estreno. Este, da una sensación de que está ambientada en el futuro. Igualmente no lo presentan de esa manera. Y como podemos ver en el argumento de Metrópolis, es una ciudad vertical. Arriba están los ricos, abajo están los pobres o los trabajadores, que son los que mantienen toda la maquinaria para que la parte de arriba funcione. Este, Tenemos al dueño de todo, que es, ahí se me fue el nombre, perdón, John Fredersen, y aparece en escena su hijo, que es el niño bien, y que no tiene mucha idea de nada, hasta que conoce a María, que le da vuelta a su mundo, así a grandes rasgos, chicos, es para más o menos este, explicar el argumento, da vuelta a su mundo este, y el hijo cambia. A partir de eso, bueno, se dan una serie de acontecimientos que a veces no vale la pena no contarlos para que uno la vea, pero
bueno, básicamente es una película que me gustó muchísimo, por más que nada por lo que les venía comentando acerca de que me gusta el director. Bueno, Sí. no sé Sí. si quieren perdón que me largué a hablar con todo, chicos. No, No, es una breve Puse introducción. primera, me van a pegar con un... Ay, perdón, no, corten todo, estuvo perfecto. corten todo. Estuvo Está perfecto. perfecto, está perfecto. Así, digamos, nos explicaste todo, cómo llegaste a ella, por qué te gusta, y Exacto. algunos datos No, y ahora curiosos sobre eso, y el y les argumento. tengo una perlita. Sí. Y le tengo una perlita. No, perdón, termina de hablar, discúlpame que te pisé. No, está bien, ya había terminado de decirlo. Bien. Y hay un detalle más. Frisland cambia su manera de hacer cine y su óptica para contar las historias y lleva desde de lo que él hace, que es una película totalmente esperanzadora como Metrópolis, con su mensaje, que de por sí es esperanzador, muta en un cine que es mucho más oscuro, este, mm, donde, donde el trato de sus personajes es más rudo, y tiene que ver todo eso con una cuestión personal de él. Él estaba casado con la guionista de Metrópolis, que era cantante, actriz, Tea, Tea, sí. Y el tema es que a partir de que ella se inclina hacia el nazismo, él se divorcia y a partir de ahí produce su cambio, más allá de algunas otras cuestiones personales, produce todo lo que es su cambio con respecto a la manera de hacer cine o a la manera de contar las historias. Bueno, a mí toda esta introducción mm, y toda esta verborragia es para decir que realmente es un tipo que admiro y que no he visto todo su cine, he visto algo de su cine, casi todo me ha gustado. Eh, por eso es la película que elijo para el encuentro de hoy. bien. Yo voy a comentar un par de cositas nada más, como para Dale, darle, sazonar un poco todo esto. Em, cortá lo que quieras, por no, favor, vos sabés que sentite. vos dijiste de Fernando Martín Peña que él encuentra la copia esta. En sí es perdón, Sí, es espérate que, dame un segundo. Él tiene que ver con el encuentro de ese, con el hallazgo. sí, En sí es en el Museo de Arte en el Museo de Cine en Argentina, que ahí sí, donde se ahí, encuentra una copia en 16 milímetros. sí, Y no es solamente Fernando Martín Peña, está también la directora del Museo de Arte, que era Paula Didier en ese momento, sí, este, que esa copia, que encuentran una copia entera y la copia duraba 25 minutos más de lo que se había estrenado originalmente. sí. Sí, justo, bueno, hay un libro que sacó Fernando Martín Peña sobre el descubrimiento, que es una crónica del hallazgo. Claro, Y contado así en tono policial el libro, donde él cuenta todo el proceso que pasó y cómo hizo la investigación para llegar a la copia esa y encontrar la película esa. Bueno, ese libro yo al principio fuera del aire no, les comentaba que yo lo tenía y no lo encuentro ahora, pero lo quería tener como para consultarlo un poco. Eh, Muy bueno, yo se lo recomiendo porque te cuento todo minuciosamente eh, cómo fue ese hallazgo. Lo que está en duda, que porque supuestamente dicen, yo esto leí en otros lados, que en realidad sí, o sea, se habla que el metraje que se encontró tiene más minutos, pero en realidad nunca vamos a saber cuál es el metraje que realmente Friedland quería mostrar, porque el corte del director no lo sabemos cuál es, porque como fue tan corta la película y como era tan censurada, iba a un lado, lo cortaban, iba a otro, lo cortaban, iba a otro, y en realidad encontrar más metraje y lo único que hacen es siguen agregando imágenes o minutos o segundos a la película que ya hay y en realidad se va haciendo un masacote grande
como que poniendo todo, y no poner todo no significa decir, este es el corte del director, porque en realidad puede no serlo también. Claro, Ese, no sé si, bueno, se observaron que al inicio de no sé cuál vieron, pero yo vi al inicio, la, no, la extendida, la bien. extendida en el Malva, con la daban en el Malva Ah, con uy, sí, brillante, con la orquesta con la orquesta en vivo. sí, No, no, eso fue mortal. sí, Este, eh, te digo, el libro no lo leí, voy a tratar de conseguirlo porque me interesa sí todo el proceso de restauración que hubo con la película, es algo que me atrae mucho, toda esa parte de ver, de, 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 de ver cómo se restauran cosas que son, o piezas que son tan preciosas y tan dañadas por el tiempo. claro. Así que bueno, voy a intentar conseguir el libro. Sí, bien. Otra cosa que también está bueno, otro dato así lindo, es que la película no tenía un guión de la película. Tea, Claro, porque Tea estaba en el set grabando con Friesland y los diálogos, o sea, las escenas las iban armando ahí sobre la marcha. Decían, bueno, ahora vamos a filmar esto, ahora vamos a filmar esto. Y estaba Tea ahí escribiendo y Friedland claro, grabando y decía, y ahí quedaban de acuerdo qué es lo que iba a seguir. O sea, era bastante improvisada a la hora sí. de la construcción de la película. O sea, eso fue muy bueno. Y también lo otro que puedo hacer referencia al tema de Friedland, yo no vi, o sea, vi varias películas de Friedland, no vi muchas, pero y hay toda una parte de cuando él se vuelve más oscuro, y yo creo que tiene que ver mucho con su llegada a América. También el Eh, hecho de abandona Alemania cuando pasa lo del divorcio y sí, él renuncia a todo lo que tiene que ver con el tema del nazismo, también cambia su óptica ahí. Convengamos que no es solamente por una cuestión personal, también cambia todo su cine. sí, M, el vampiro de Donzendorf, es hermosa esa película, a mí me gustó muchísimo y también es muy dura y tiene una manera de filmar que es increíble. sí. Este, Tea, bueno, Tea cuando empieza el nazismo, como Tea era como vos dijiste, era una sí, persona fanática, de la- digamos. y era una persona reconocida en la cultura, todo, Goebbels eh, la llama a ella y a Freeland diciendo, quiero que hagan la famosa película que hacen ellos, que es El triunfo de una nación. Claro. El nacimiento, ¿no? El nacimiento Es, creo que se llama, el sí, nacimiento de una nación, quería que lo firme Freeland. Y él se va, dice, ah, sí, sí, sí lo voy a hacer, y se escapa. O sea, eh, porque eso es sabía que, genial. sí, sí, sí. Y se escapa y bueno, después terminan haciendo lo mismo en la película para todo el aparato nazi que estaba en ese Claro. momento. Y Tea Pero apoya todo eso y escribe todo. una cosa, ¿no te estarás confundiendo con El triunfo de la voluntad? Ese, ese. Ah, Ah, esa, no, viste, sí, también esa me es la. confundo yo. Sí, sí, yo también. Sí, sí. Ese triunfo. Esa se suponía que iba a dirigir la Lang. Sí, él va a dirigir LAN y él obviamente le dice que sí, pero solamente para que lo dejen que se vaya y cuando se vaya se escapa. Esa es la Mm, última relación que tiene él porque él estaba totalmente en desacuerdo con todas las nuevas ideas Sí. políticas que llevaban al país. Muy, 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 muy interesante la película. La verdad que sacaron tantas cosas. Para mí la película, yo también tengo así como varios muertos en el closet de temas de grandes directores que no vi sus películas. Bueno, ahora ya se van a enterar cuando yo hable de la mía, ya se van a enterar cuál es mi gran director que no vi su película. Pero, no, pero Friedland, yo era una deuda también, yo había visto un par de cosas, había visto mucho su cine americano. Él Claro. tuvo mucho film noir en, Sí, en está la, América. está la película Y Los Sobornados con Glenn Ford. No me acuerdo en inglés cómo es el nombre. Me acuerdo el nombre en castellano. Los Pero son, Sobornados, sí, eh, creo que es. sí, también. Sí, Este, no me acuerdo ahora en este momento también el sobornado. Sí, yo muchas veces por la
las películas en los nombres en inglés, por ahí las encuentro más que por ahí en castellano. Sí, no. Eh, Por eso te digo, a pero veces suelo confundir los nombres y los títulos, ¿viste? Y a veces depende de cómo se traduzcan o cómo le ponen acá, como diríamos. sí, Ese es todo un tema también. sí, yo tengo todavía ahí varias. No, en inglés es The Big Hit. Ya me The Big acordé. Hit, Sí, ¿viste? Ahí ya sí. le Mira, pusimos la los voy a poner en la sobornados. lista, Big Hit, sí, es más, esa película yo la programé para el ciclo de cine que yo hacía hace tiempo, hace 5 o Ah, 6 qué años bien. atrás. Hacía un ciclo de cine y pasé como un mes entero todo el film noir y esta la pasé. No, si me acuerdo ahora, cuando me dijiste el Big Hit, pasé No, esa no, y pasé While the City Sleep, sí. mientras la ciudad duerme, también la pasé, que bastante buena también. eh, Dana Andrews creo que era la actriz, Sí, no, no con sé, Dan Andrews. buenísima también, muy buena, muy buena. Bueno, no sé si quiere, Tommy, ¿quiere agregar algo para lo de Metrópolis? Sí, ¿Qué te sí, pareció? a ver, en principio es algo un tanto extraño porque yo deudo casi todo lo que sea cine pre-años 70. am, y de Lang sabía más que nada por haber estudiado un poco en secundaria y haber visto pedazos de varias de sus películas, pero nunca ninguna entera. Aparte también Metrópolis es como, por lo menos dentro del mundillo del cine, es casi como uno de esos gigantes que está presente en un montón de cosas y muchas veces ni siquiera lo sabes, y así de grande es su influencia. Bueno, justamente vos decías que hay referencias a ella en Blade Runner. Hay un plano que es prácticamente el mismo, pero más detallado en Blade Runner, cuando vemos los autos viajando y está uno de estos edificios cuya cima parece, ¿cómo decirlo?, la pista de aterrizaje de un helicóptero, por decirlo de algún modo. Ese edificio es exactamente el mismo en uno de los planos de esta película, que es claramente un cuadro pintado y todo, pero no la había visto, no he visto ninguna película completa de Fritz Lang. Y lo que más destaca para mí es, bueno, haciendo un paréntesis en eso, lo que vos estabas tratando de decir, Eugenia, creo, era respecto a la tecnología, que Ujú, destaca mucho, que es una visión ahora retrofuturista, claro, porque justamente es una representación de un futuro posible desde la perspectiva de los años 20, y la moda y la estética es anticuada, pero está mezclada con tecnología, algunas de las cuales eran del momento, son un poco más avanzadas, y otras que no llegaron sino hasta mucho después, como es básicamente las cámaras y transmisiones en imagen, que no hay mucho en la película igual, pero se referencia. Em, lo que tiene es que también no he visto mucho cine mudo, por lo que siempre me impacta por sobre todo la estética, que es para mí gran parte del espacio donde, digamos, o del recurso que se utiliza para contar la historia. Porque exacto, algo que que me detuvo a pensar, pensando en las tres películas que vimos, es que cada una, si bien un par de ellas están un poco más cerca en el tiempo que la otra, todas refieren a un lenguaje cinematográfico distinto. Y viendo esta, me di cuenta, por un lado, de cuánto que ha cambiado el lenguaje en general, de las cosas que hemos por sentado, de las que no, lo que esperamos, lo que no esperamos, y cuánto de eso está tan fuertemente atado a la tecnología. Porque algo que noté, especialmente en esta película, es que es algo que es recurrente también en mucho cine mudo, que es que todo es exagerado. exacto. Cuando digo todo es exagerado, digamos, no hablo tan específicamente, por ejemplo, no sé, de la puesta en escena o,
o de la historia en sí, porque incluso reducida a las cosas, a lo más pequeño, es una historia bastante simple a ver, no quiero decir lucha de clases, pero es algo Es algo por por el el estilo. estilo. Sí, es algo por el estilo con un pequeño, con una especie de recorrido, no, camino del héroe de este Exacta, personaje que básicamente desciende a las profundidades y vuelve a subir, causando todo este enorme conflicto en el que después se vuelve como el mediador para tratar de exacta, resolverlo. Todo de una manera exactamente. muy idílica y de vuelta un poco simplista si lo tomás de manera muy literal, pero lo interesante, o lo más interesante para mí es cómo utilizan los recursos que, digamos, eran lo que había en el momento para contar esa historia y hacerlo un poco más interesante. Porque obviamente, siendo una película muda, tiene muchísimas limitaciones. No hablo solamente, obviamente, de puedo poner una cámara de esta manera y esta otra, sino del hecho de que, a ver, al no haber sonido, no podés meter muchas tarjetas de diálogo. Tenés que pensar Exacto. bien qué es lo que poner, cuándo, dónde. Después, por el otro lado, tenés que, o por lo menos los actores tienen que manejarse de un modo que puedan expresarse con lo poco que tienen, por lo que los gestos son muy dramáticos, hasta el maquillaje que usan hace que Eso te iba a resalten, decir, sí, que se el tema del resalten, maquillaje y todo la aparatología, como vos decís, todo es en grande, todo es exagerado. sí, Calculo que es para ponerle más dramatismo y más impronta a la escena cuando no tenés el poder de la palabra o el audio, hay que reemplazarlo con otra cosa. Y en este caso es el vestuario, maquillaje y todo lo que tengamos a mano para hacer creíble una situación. sí. Es todo lo contrario a lo que, por decirlo de un modo, la expectativa general que tenemos hoy de siempre ir por un grado de verosimilitud, a veces casi extremo. Eso se da también por el hecho de que podemos hacerlo con la tecnología que tenemos ahora, pero también le da un toque, ¿cómo decirlo? Un tanto que roza el valle inquietante para mí. Las películas mudas y todas las filmaciones de época tienen esa cosa extraña que es como una versión distorsionada del pasado. No solo por, digamos, el que esté en blanco y negro y en esta película, por ejemplo, esos contrastes fuertes en escenas en las que todo se ve muy claro y nítido y otras en las que el grano es tan grueso que no podés ver nada, Ujú. sino también tiene esto de que por la cantidad de cuadros por segundo que hay, la gente no solo también hace gestos muy exagerados y sus caras se ven raras, sino también todo se ve aún más raro por el hecho de que todo se mueve mucho más rápido de lo que uno Claro, esperaría. Y eso le da ese toque como ajeno. No por nada también son como buen material para contar historias de terror o para crear ideas basadas claro, en historias tal de terror. cual. O sea, no, es muy básica este ejemplo muy básico este ejemplo que voy a dar, pero me hace acordar mucho a la cinta de La Llamada. Sí, Ah, O sí, sea, sí, esa sí. cosa, sí, esa cosa de lo ajeno que te genera ver toda esta amalgama de filmaciones que tienen un aire casi surrealista. Y lo encontré súper interesante. De vuelta, me tuve que poner en una postura distinta para poder apreciarlo, porque a pesar de que, de vuelta, digo, la historia es bastante simple, tuve que prestarle mucha más atención de lo que le prestaría a cualquier otra cosa, porque sentía que al momento en que dejaba de mirar la pantalla ya no sabía qué estaba pasando. claro, Y ahora, dicho esto también, y viendo lo que es esta reconstrucción, porque según el dato es casi la versión más completa que hay de la película, porque solo faltan 2 o 3 escenas relativamente cortas y te lo muestran con diálogo diciendo qué es lo que pasa. claro, Pero también me pongo a pensar en los retazos, la enorme cantidad de material que no estaba en la versión anterior conocida de la película, y no puedo evitar pensar que probablemente
la experiencia debía ser muy distinta. Yo siento que habría sido un poquito más difícil de entender, por lo menos para mí, a nivel literal. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la versión anterior a esta. No, No, yo no vi la versión anterior y no. por lo que pude leer o lo que pude averiguar más o menos es que realmente a la crítica no le gustó. Este, se ve que faltaban varias cosas o que no se entendía o que, porque realmente te digo, es como si no la ves, si no ves todo el metraje entero, carece de sentido, carece de sentido, por más que sea una historia simple, carece de sentido. No sé cómo la habrán visto otros ni antes del 2008, pero bueno, evidentemente debe haber sido raro no ver la historia completa. Sí. Me imagino si me dijeran que le falta una parte a la película de Oliver Stone este, o a la película Tropic Thunder, no sé, te- me parecería raro. Sí. Bueno, de eso justamente es algo que después voy a mencionar al respecto de mi película, pero a ver si me queda alguna otra cosa para decir. No, no me, justamente por el hecho de que tuve que prestarle atención de otra manera, es algo que definitivamente voy a tener que ver más de una vez para poder sacarle más Es jugo. que, bueno, vos sabés que me pasa exactamente eso. Cada vez que eh, la veo cosas que no vi en la anterior. Digo, si es la misma, nadie sacó nada, nadie me sacó una escena. Cada vez que la vuelvo a ver, vuelvo a encontrar otras cosas que se ve que no reparé. Sí, porque, Eso es porque lo que a pasa veces lo cuando... genial de las películas, que vos decís en una segunda, tercera vista o varias veces, cubrís otras cosas y tienen otro sentido. Pero si esto no estaba, evidentemente sí, uno por ahí repara en ciertas cosas o en ciertas no, o llama la atención ciertas imágenes o ciertas formas, y a veces no se presta atención al todo. Pero bueno, creo que es lo maravilloso del cine, el poder revisitar las películas cuando se nos dé la oportunidad o cuando uno quiera y encontrar nuevas aristas y nuevos análisis o darle un sentido político a algo que estás viendo, este, o analizar las épocas o analizar el por qué y por qué dice y por qué lo dice y cómo lo dice. Eh, Te digo, tenemos mucha tela para cortar, se diría comúnmente o en criollo, Sí, o sea, cuando pero uno eso es lo pone, maravilloso que tiene el cine. Y por eso también agradezco haber nacido en la generación en la que puedo ver todas las películas que quiero, cuando quiero y la cantidad de veces que quiero. Mira, vos sabés que, no por nada, pero pensaba, cuando dije esta película, dije, uy, Tommy, me acordé. Yo digo, ahí tenemos eh, el- la distancia entre generación es bastante grande. Sí, Entonces decís, yo viví un montón de cosas que vos no, o vi un montón de cosas y vos las estás viendo ahora, porque naciste en la era de la tecnología y tenés todo más a mano, y antes para los que somos más grandes era todo más complicado, más imposible de ver. Ahora también es como que uno se va actualizando con las cosas y vos decís, bueno, veo un montón de cosas que en otra época no vería. Y yo decía, qué interesante, qué bueno tener esta charla con dos personas más que tenemos todas edades diferentes, vivimos cosas diferentes y vemos el cine, más allá de la pasión que nos provoca, vemos el cine también de manera distinta y por ahí nos quedamos con ciertas cosas cada uno de lo que se ve y de las ujú. películas y eso me parece genial. Sí, igual, no yendo un poco por ese lado, ustedes igual vivieron el boom del VHS, o sea, sí, eso no, Exactamente, sí, 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 sí. eso ya fue una revolución que cambió el cine para siempre, porque, sí. a ver, no sé si qué tanto se acuerdan cómo era la vida antes de que apareciese el VHS.
pero imagino que a todo el mundo le debe haber volado la cabeza la idea de ahora puedo comprar una película y tenerla, y no necesito un proyector ni dar vueltas para todo para encontrar una torta o las tortas de una película. Claro, O sea, no tengo que ir a la biblioteca para alquilarla, no tengo que ir a verla sí o sí al cine, me la compro y la puedo ver todas las veces que quiera. claro. Yo supongo que Igual Emilio ya sé también debe que, haber agarrado los 90 en, sí, igual, en perdón, esa iba a época, decir la que época ya del sé que, videoclub. sí, iba a decir que ya sé que los VHS no se hicieron muy accesibles hasta bastante después de que aparecieron. Está bien, sí. Este, era, te digo, la época de los videoclubs y la vida de uno pasaba por ahí. Que quería Ujú. ver cine, viste, yo vivía dentro de un videoclub prácticamente. Y el hecho el salto tecnológico ahora, que hay canales de streaming, que tenés un montón de cosas, desde bajar películas, tenés tanta posibilidad de ver todo que vos decís, ahora no me alcanza la vida para ver todo lo que quiero ver, porque las opciones son muchas. Ujú. Sí, y antes cuando iba al videoclub decía, esta ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, Ay, ya la vi. sí, tal cual, Y estaba tal esperando cual, que llegue toda la semana que llegaba el estreno exacto, para ver qué llevaba y como te alquilaban la promoción, era un estreno y las otras dos no tenían que ser estreno para llevar 3x2. No sé exacto, si porque el fin de semana vos llevabas un estreno y podías llevar dos que no sean estreno. Sí, sí. Y te sí, hacían tal cual. y te hacían la promoción, entonces te llevaba el estreno y te llevaba dos películas viejas, entonces a ese ritmo, imagínate. No había videoclub que aguante. Sí, Exacto. en mi caso yo también, a ver, yo viví justo la etapa final del videoclub, pero empecé viendo películas de esa manera también. Am, Me acuerdo casi con precisión un montón de locaciones de Blockbuster y me acuerdo específicamente de ir a uno chiquito que estaba cerca de la casa de mi viejo y taparme siempre los ojos para no ver las tapas de las películas de terror. Hay unas cuantas que, hay unas cuantas que todavía me acuerdo que me siguen inquietando, pero lamentablemente después ya, no sé si lamentablemente, después ya al poco tiempo fueron desapareciendo. Claro. Bien. Bueno, enganchando justo con los años 90, Sí. le voy a meter la cuchara y voy a introducir mi película. Ujú. Dale. Para mí, bueno, tiene mucho que ver porque yo, pues, anteriormente al tema de los videoclubs, yo iba al cine mucho. eh, me gustaba mucho y me acuerdo que mi familia no era de ver películas. Yo no sé de dónde sale mi amor por el cine porque ellos nunca me inculcaron a ver cine, pero sí ellos me llevaban, por ejemplo, yo decía, che, quiero el cine y ellos me llevaban al cine. Y cuando ya tenía cierta edad, ellos me dejaban en la puerta del cine, yo entraba solo y después me esperaban en la puerta, ya directamente, y yo iba a ver así, ¿qué quería ver? No sé, llevaba al cine y entro a ver cualquier cosa, o sea, ¿entendés? Y yo me acuerdo que en su momento yo quería ver Aliens, Aliens 2, Uh, y no me dejaron entrar. Y yo la quería ver, yo la quería ver, yo la quería ver, no me dejaron entrar, y no me dejaron entrar, y no me dejaron entrar. Bueno, y no me dejaron entrar en realidad, porque en ese momento era como que se cumplían malas reglas. Ahora entra cualquiera al cine, o sea, voy a decir con chiquito y entro a ver el Guasón, o sea, el Joker, ¿entendés? Y nadie se enteró nunca, ¿no? sí, no sabría decir la cantidad de veces que he tenido que ir al cine y ver tipo padres con nenes muy chiquitos en películas que ni siquiera deberían estar ahí. Claro, sí, sí, totalmente. No, hay veces que no se puede creer. Ujú. Y bueno, bueno, me pasó que yo entraba a ver películas así complicadas y había madres con los hijos, o sea, y los hijos estaban así aburridos, ¿entendés? Pero bueno, No, te digo, solo para agregar a eso,
es casi ridícula la cantidad de películas de terror que he ido a ver en las que habían nenes, e incluso en otras, pero a ver, me acuerdo específicamente de haber ido a ver Batman vs Superman, y ya el momento en que arranca con, digamos, creo que era esa escena en la que salen todos los murciélagos, escuchar Sí, ahí a un nene diciendo ¡Mamá! Así ya sacarlo y cosas por el estilo. claro. Bueno, y mi cinefilia es compleja también porque cuando empezamos el tema de los VHS, eh, no tenía yo VHS, no tenía la videocasetera en mi casa, sino que mi tía tenía videocasetera. Entonces yo le pedí a mi papá que me lleve a la casa de mi tía, entonces, porque quería ver películas en VHS. Entonces yo llegaba y yo decía, hola tía, vengo a ver películas en VHS, sí, nada, hemos alquilado 3 películas, fíjate. Y yo tenía que ver las películas que ellos habían alquilado, no es que yo me iba a alquilar 3 películas. Ujú. ¿Entendés? Y no pasé una buena, yo me acuerdo que era, o sea, el recuerdo sí, más impactante que tengo es, le digo, tía, vengo a ver una película. Y dice, ah, sí, ahí tenés 3 películas que han alquilado. Y yo me acuerdo que era mi primera vez que iba a ver una película en VHS. Y la tengo, mira, la primera película que vi en VHS la tengo grabada a fuego en mi cabeza. Y entonces le digo, ¿qué es? No, una película de Al Pacino. Entonces le digo yo, ah, bueno, yo ni sabía quién era Al Pacino. Eh, o si sabía, pero no me acuerdo bien. Entonces la ponen en la película y era eh, una que se llamaba Cruising, que era, él era Ah, sí. detective y investigaba Sí. los asesinatos de los homosexuales. No sé si la vieron esa película. No la vi, pero la conozco. Es una de estas de William Friedkin. Exactamente. Sí, La Sí. película es súper fuerte, más para esa época. O sí, sea, eso te iba a decir, la edad. la edad que yo tenía. Mi Dios. Sí, yo no podía creer lo que estaba viendo, aparte no entendía. O sea, no es que Ujú. solamente no, o sea, era que no entendía que se llama Cruising, se llama la película, dirigida por William Friedkin, sí. Bueno, yo no entendía nada, él iba al bar y en el bar eran todos hombres, eh, ¿entendés? Y encima hay escenas de sexo con varones, todo, o Sí. sea, es tremenda la película. Súper cruda, mataban gente, yo no entendía nada, yo no entendía nada. Eh, pero bueno, esa fue mi primera película en VHS, fue Bien. tremenda. Y después pasó un tiempo, qué sé yo, pasó un mes y mi tía me hizo socio del videoclub y yo podía ir a buscar películas del videoclub, entonces yo iba, antes de ir a la casa de mi tía, pasaba por el videoclub y llevaba a la casa de mi tía y ahí miraba. Bueno, llegando ahí, esa breve introducción, yo tenía 19 años y yo ya iba al cine solo, yo tampoco, mis compañeros tampoco son cinéfilos, mis amigos de la vida, Ujú. eh, les gusta el cine, pero no son cinéfilos. Eh, entonces yo iba a ver, o sea, ellos iban a ver los super estrenos, pero las películas así chicas no iban a ver. Entonces yo digo, che, quiero ir a ver Asesino por la Naturaleza, pero porque me gustaba el título. En realidad, bueno, yo iba a ver cualquier cosa, pero el título este me llamaba la atención, Asesino por la Naturaleza. No sabía ni quién era ni Oliver Stone, ni quién era Tarantino en su momento, nada. Me interesaba el título. Cuando yo entré a ver la No, película, perdón, no había llegado la fama así de Pulp Fiction todavía. y Pulp Fiction, ¿cuándo había sido? Pulp Salió el Fiction mismo es en año. el 94, chicos. Sí, el mismo año que esta película. El mismo año que esta película, claro. Sí. Sí, O sí, sea, tenía no. entendido que esa le dio la vuelta al mundo y me imaginaba que acá habría llegado, no sé, al año siguiente. Yo calculo que sí, no creo que haya sido estrenada en el mismo año 94. Ujú. Eh, Mira, después, pensé que no, vos sabés que no, pensé que no, no había sido el mismo año. eh, sí, 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 sí. La cosa es que yo tenía en la cabeza, yo tenía un tipo de cine con el que me había criado, y no, la verdad que no, era otro tipo de cine. Y cuando yo empecé a ver los cortes, o sea, las escenas, viste que Oliver Stone para esta película es, eh, la narrativa, hay momentos que son muy rápidas, hay momentos que son muy eh, más densos, tiene muchos cortes, están todos los colores sobresaturados, hay cosas en blanco y negro, tienen cosas animadas, Ujú. la utilización
la utilización de la música, algo que yo nunca me había dado cuenta de la música y ahora la música era el protagonista más de la, de la película, ¿no? Porque yo estaba eh, constantemente así atento a la música. ¿Cómo será que cuando salió la película en VHS, obviamente la alquilé 10.000 veces y tomé nota, al final pasaban las letras y decían de quién eran los temas. Entonces yo tomaba nota de los temas de la película para querer saber cómo se llamaban los temas. Así me quedé muy impactado. Bueno, para más o menos el datito, el 16 de febrero se estrenó en Argentina Pulp Fiction, del 95. Ah, ok, sí. Vino, vino Bueno, justo para antes de la temporada de premios de los Oscars. Claro. seguramente sí. Entonces, yo creo que Pulp Fiction, Natural Born Killers, para mí fue tan, o sea, me rompió mucho la estructura que yo tenía del cine. Yo creo que por eso yo la tengo como una de las películas, no sé si es la mejor película que he visto en mi vida. Lo que sí puedo decir que es la película que arrancó todo. Y desde un guión que era después, o sea, yo todo esto es una deducción. Yo en ese momento era como que yo era súper fanático de la película y la vuelvo a ver y no entendí, hay ciertas cosas que no entendía y después obviamente tengo ahora, no sé, 4 libros de Tarantino, me he leído tesis, ensayo de Nathan Ball Killer, soy fanático de Oliver Stone, o sea, después volví y rellené todos los huecos. Pero ahora, yo en ese momento, lo único que tenía en mi cabeza era la violencia extrema, que no la había visto de esa manera, graficada en el cine, el personaje de Juliette Lewis, que me había parecido desbordador, una cosa que yo nunca había visto un personaje femenino tan avasallador, tan, no sé, o sea, yo tenía que ser mi novia, o sea, una cosa así era, o sea, era una, yo decía, pero sí, bueno, era la primera escena que llegan al bar y ella se pone a bailar y se pone a pelear con un hombre, yo digo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿cómo la mujer está peleando con el hombre? Eh, Tenía la escena, la bala en cámara, la bala que se queda así fija en el espacio, en el tiempo, para después recién cambiar la cámara y recién ver cómo explota la cabeza, o sea, eran cosas que yo no entendía y no podía creer. Entonces yo creo que ahí eso fue hecho, bueno, esto tengo que ver más de esto. Después fue como, empecé a alquilar películas, así, y empecé a llenarme de un montón de cosas, pero básicamente fue eso, fue muy rupturista para mí. O sea, yo no volví a ver el cine de la misma manera después de ver Natural World. Como le digo, no sé si es la mejor película que he visto en mi vida, pero sí es una película que lo empezó todo. Un momento bisagra. Y la película, o sea, es muy, si uno saca toda la parafernalia que tiene, los montajes, todas las cosas, es una película sencilla, es una pareja que se enamoran en un momento, un punto, los padres no aceptaban el matrimonio, se escapan y o sea, cuando se van escapando, le van surgiendo problemas que lamentablemente tienen desenlaces violentos, matan gente, roban todo y se hacen como tipo Bonnie and Clyde, que mucho después me enteré que estaba basada en un personaje, son personajes reales, eh, de los años 50 creo que eran una pareja, que también iba por los estados así, habían matado no sé cuántas personas, que Tarantino se basa un poco la idea original sobre eso. Y otra cosa que me había parecido súper interesante, que también me había sorprendido en ese momento, era el tema de los medios de comunicación, que cómo los ponían a los supuestos asesinos estos, ladrones, violadores, secuestradores, eran de todo, y la gente los tenía como ídolos.
Eso también me pareció algo que yo nunca había visto. Cómo los medios podían, usaban su poder. Bueno, no, perdón, ahí me tengo que corregir porque yo ya lo había visto eso en una película una que están encerrados en una mina, de Kirk Douglas. No me acuerdo en este momento el nombre de la película. Que ya los medios utilizan justamente el programa esta de la mina para poder generar más el periodismo. Pero no, bueno, esto creo que también la utilización de los medios de comunicación masivamente, yo creo que si uno la ve ahora la película, seguramente le debe pasar un poco el tiempo, pero si uno extrapola todo lo que es los medios de comunicación, las noticias y todo eso al tema de las redes sociales ahora, yo creo que estamos muy, 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 muy cerca. Sin ir más lejos de que cualquier persona ahora se hace viral como se hizo Mickey Mallory en ese momento por matar personas, cualquier persona se puede hacer viral ahora por hacer cualquier cosa, o sea, desde el chiquito que la salvó a la hermana del perro hasta alguien por comerse una cucharada de canela en YouTube, tienen 10 millones de visualizaciones. Y yo Sí, creo o que alguien fue, que tirotea un espacio público. yo creo que es una película muy, no sé si sea tan adelantada todavía, pero fue una película muy adelantada a su tiempo, donde tenía una visión de los medios muy tremenda, donde tenía una visión sobre la sociedad americana bastante crítica, donde tenía el abuso de autoridad de parte de las fuerzas policiales, también está todo eso ahí, el, el tema de los pueblos originarios, o sea, se da el lujo de tocar un montón de temas, pueblo originario, el mal uso de o sea, todo, o sea, yo creo que es una película súper completa. Bueno, ahora me gustaría escucharlo a ustedes, qué opinan. Yo quería agregar un dato curioso que encontré ahí en IMDb de la película, que es que supuestamente para el personaje de Wayne Gale, que hace Robert Downey Jr., originalmente creo que Oliver Stone quería probar o a Steve Buscemi o a Tim Roth, y supuestamente cuando Tarantino se enteró de eso, les dijo a los dos que si alguno tomaba el papel no los contrataría para ninguna de sus películas. Así que, bueno, ahí pasó eso. Ah, Sí. mira vos, buen dato. Yo esta es una que también conozco así porque, un lado porque es una relacionada a Tarantino, obviamente, pero por el otro lado porque es otra de esas que siempre escuché, pero nunca encontré el tiempo o el interés para verla. Y ahora que sí la pude ver, lo primero que me saltó a la cara para mí es como en mi imaginación es como la película más mitad de los 90 que he visto recientemente. Am, Toda la estética exagerada, esas referencias culturales, obviamente, la manera en la que todo está en la cara, también tan directo, y esa amalgama de estilos y referencias y todo llevado al extremo casi como un video musical de ese momento, que cosa que me gusta mucho. Pero me sorprende a día de hoy, me sorprende que sea una historia de Tarantino, porque ahora creo que entiendo un poco más por qué el tipo se desentendió un poco de la película. Claramente el guión fue bastante retocado porque a pesar de que tiene esa cosa, digamos, de la violencia explícita, de el contenido gráfico irreverente, es un estilo muy distinto a lo que se le asocia a él. Y no tengo mucho visto de Oliver Stone como para opinar al respecto, así que voy a trabajar en base a lo que opino, en base a lo que pude ver de esto. Um, un detalle curioso es que el personaje de Robert Downey Jr., este Wayne Gale, no sé si notaron, pero habla con acento australiano. Y eso
y eso no puedo evitar ver cierto paralelismo con su personaje en mi película, pero bueno, eso es algo que discutiré después. Por lo demás, mm, es difícil de clasificar esta también para mí. Por un lado me encanta esa presentación, lo alocada que es, pero por el otro lado, En formato de televisión, esto es como si fuera una sitcom. sí, esa parte me gusta mucho. No está filmada como se filma una sitcom en general. Es como, tiene la presentación de una sitcom, pero visualmente se ve más como casi como una película casera, porque tenés muchos movimientos de cámara muy frenéticos, mucho zoom y cosas así, pero es un set con las reacciones del público y con la música a lo Ren y Stimpy. Y filmada en formato de televisión también. Y filmada en formato de televisión, sí, se nota también la diferencia de calidad de la imagen. Eso me gusta mucho. Ah, no, es muy interesante ese aspecto de cómo al final del día los personajes estos no tienen ninguna otra justificación para hacer lo que hacen, o por lo menos ellos no dan ninguna otra justificación más que el hecho de que lo hacen porque les gusta y porque les parece que son buenos matando. Sí. Eso es bastante, bastante siniestro, pero al mismo tiempo bastante ambiguo, porque viendo también las historias por las que salen, como que uno casi que se inclina a querer justificar por qué son como son, pero al mismo tiempo la manera en la que actúan es tan vil y tan desgraciada que no hay manera de justificar matar a alguien porque les pareció que estaría bueno matarlo. Y, y es casi como que, y es sorprendente también como ninguna de las personas, digamos, que les hacen la contra a ellos sean básicamente todo el aparato de la prisión, en esencia. Nadie saca a colación nada de eso, realmente. O sea, están directamente agarrados en hay que matarlos a estos, hay que encerrarlos acá para siempre, y todas cosas así. Y al mismo tiempo está la inversa del público, que esa sí es una parte que me parece, no me cerró del todo. O sea, al mismo tiempo que es muy directa, es muy directa también en el punto en el que siento que no es muy sutil a la hora de hacer esta crítica a los medios, porque todo grita en algún punto, la tele es mala, o sea, los periodistas estos que andan buscando historias sensacionalistas son malos, o este tipo de cosas crean a estos asesinos porque los insensibilizan, y por eso también se arma todo este público, pero es lo que tomo así a primera vista. No sé a qué nivel podría ser eso. Claro, perfecto. Sí, 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 totalmente, sí, sí. Y un detalle más es que todo tiene un tono, por decirlo de un modo, irreal, pero hay un punto, sobre todo en toda la escena, toda la secuencia final del escape de la prisión, en el que ya se hace un poco ridículo el hecho de que viven entre balaceras y nada los mata o siquiera los hiere. O hay una parte en la que la piba tiene un balazo ahí en la panza y después ya no tiene nada a la siguiente escena. Claro. Sí, pero son detalles. O sea, tomado de otra manera no es realmente un problema, es solo un detalle puntilloso mío. Claro. Sí, no, no, está bien. ¿Y vos, Euge, Mira, qué te trajo la película? la película la vi en la época en que se estrenó y después la vi intermedio porque precisamente tengo todo un tema con las bandas sonoras de las películas. Me gustan muchísimo, a veces me gustan casi más que las películas, me pasa eso. Entonces soy muy de estar pendiente del tema del sonido y de las bandas sonoras. La vi en esa época y me acuerdo que me recontra impactó. La vi, este,
creo que casi al mismo tiempo que Pulp Fiction. Nada más que no, vos podés creer que pensé que era mucho más anterior y veo que es de la misma época. Se ve que tengo ahí un desfasaje de años. Pero me acuerdo que me impactó muchísimo cuando la vi. Y ahora, al, al, a lo largo del tiempo que por ahí la he dejado de ver, viste, le encuentro otras aristas y digo, ¿cómo se filmaba en esa época? Lo que se hacía, el tema de, viste que hablábamos, o que mencionó Tommy, el tema de la sitcom, o lo mismo vos, era en los años 90 era la irrupción de MTV. Sí, MTV se manejaba de esa manera, era mucho video musical, mucho mezclado con cómic, que de a ratos, vos sabés que la sensación que me daba la película es como estar viendo un cómic, porque había cosas que, como dice Tommy, ahí te da la sensación de que hay cierta irrealidad en parte de de toda la historia, que hay algo que no es real, algo este, mm, que tiene que ver, calculo que con los medios y con el tema de cómo a veces los medios exacerban la violencia. La violencia existe, hay un libro que dice la violencia está, un libro de Dickey que es la violencia está en nosotros. Y a veces el tema de los medios, analizar que a veces los medios de comunicación, cuando, cuando insisten tanto sobre un tema o sobre una cosa o sobre el morbo que tiene el rating que genera ver ciertas cosas desagradables o ver gente que no es políticamente correcta, a veces hace que se exacerben muchas otras cosas y se tome algo como natural lo violento. sí, Te, em, te digo, había muchas cosas de la película, como hace bastante tiempo que la había dejado de ver, que no las recordaba, ¿viste? Digo, pensar, claro, yo digo, con razón, yo la vi con una cabeza que era la de mucha menos cantidad de años, imagínate, en los años 90 y pico, era mucho más chica, con mucho menos experiencia, digamos, y me acuerdo que me habían reimpactado un montón de cosas, y sin embargo, ahora me recordé también con todo este tema del personaje de Robert Downey Jr., hay una película, no sé si ustedes por ahí se recuerdan, que trabaja De Niro, que es periodista, y que sé que sigue a dos tipos que no me acuerdo si eran dos hermanos o qué, que también se dedicaban a matar gente en el camino. No me puedo acordar el nombre. Me Ah, acuerdo del tema musical final, podés creer, pero no me puedo acordar el nombre de la película. En este momento se me n- fue. Robert De Niro. no Robert serás, De Niro, sí. no serás Zodíaco. No, Zodíaco no. Bueno, Zodíaco también, es todo un tema, que también trabajó Robert Downey Jr. ahí, pero no, ay, no me puedo acordar, ya ¿De me veo qué? que termina este podcast y me acuerdo de qué película es, pero que también tiene que Kiss ver, Kiss Bang Bang. ¿eh? Kiss Kiss Bang Bang. Puede No, ser. es otra, ¿Pero es otra. ¿es de Robert Downey Jr.? No, 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 Robert De Niro, chicos, Ah, de disculpen. Robert De Niro. Ah, Me confundí ahí, por eso Eh, me estaba dando los títulos de donde está Robert Downey Jr. Es una película que trabajó De Niro, que hacía de policía, que era personaje de un policía o periodista. Vos sabés que ahora no me puedo acordar. La tengo media bloqueada la película, pero lo que sí recuerdo es el tema de la violencia y el tema de los medios de comunicación y el tema de cómo transmiten lo que hacen casi como siguiendo. Otra cosa que recordé que no tiene nada que ver, pero es el tema también medios de comunicación. Vos, Tommy, creo que debías haber sido un bebé. Este, la época en que O.J. Simpson se escapa sí. y transmite la ah, no, televisión, no, creo exactamente. que, sí, sí, pero no, creo que cuando pasó eso, creo que yo era un pensamiento todavía. Bueno, por eso no O sea, existías. debe haber pasado unos meses antes de que fuese concebido. Bueno, no quería saber tanto detalle, Mm. pero me acuerdo todo el tema de los medios de comunicación sobre transmitiendo la fuga De de un O.J. tipo, de O.J. Simpson, a lo largo de una autopista, y digo, y era todo el mundo estaba pendiente de eso. Sí. Y bueno, perdón, me fui de la película, chicos, que no tiene nada que ver.
No, está bien porque Este, tiene que ver Sí, con, tiene, pero con el tiene tema que ver todo de... el tema de medios de comunicación. Tiene una estética muy, muy de los 90 la película, de hecho es de esa época. Tiene una estética muy relacionada con lo que era en TV, con lo que eran los videos de MTV en esa época. Y bueno, más allá de mi fanatismo en su momento de Tarantino, la película literalmente me había partido la cabeza. Ese es el comentario tonto que quiero hacer, pero este, creo que no. Mira, yo Hemos para... hablado más o menos, hemos dado vueltas siempre en lo mismo, hemos mencionado lo mismo hace un Sí, ratito y no, creo que no hay mucho más que agregar. yo creo que lo único que te podía agregar es que Trent Reznor fue el que hizo la banda sonora de la película junto con Oliver Stone. Y él fue el que le dijo a Oliver Stone, che, no ponga los temas uno detrás de otro. Dice, pone también el- los audios de los diálogos, porque normalmente no se ponen los audios de los diálogos en las bandas sonoras. O sea, no recuerdo, yo creo que en la de Tarantino normalmente Tarantino pone los audios, pero no me acuerdo yo en otra película tener los audios de los diálogos. decís Entonces, en que Oliver suene la Stone acá canción. vos tiene los diálogos y después tiene un tema, tiene un diálogo y tiene un tema. Ah, sí, sí, pensé que decías que suene la canción mientras están hablando los personajes. Ah, no, no, no. Era como que tenían unos breves diálogos cortitos y después estaba el tema. Eso, bueno, eso fue idea de Trent Reznor en su momento, como diciendo, eh, hagamos algo zarpado, algo nuevo, que algo que no se, normalmente era los temas de la película, no todos encima, y después, bueno, eh, yo me acuerdo también, yo tengo el habano sonora de la película. Yo, al final, y volviendo al tema de los VHS, como para cerrar la parte mía, yo tenía una colección de VHS cuando en el momento que, al principio me acuerdo, los grababa. Entonces yo alquilaba y tenía dos VHS, le pedía la reproductora a mi tía y yo tenía la mía y la grababa, entonces tenía una colección así. Después, cuando se hicieron accesibles, lo empecé a comprar, porque quería tener el original, iba vendiendo las copias que yo tenía, vendiendo, ahí va, no sé, tirando, grabando cosas encima, todo, porque me acuerdo que grababa mucho en esa época, cosas de la televisión. Sí, Y Sí. después me acuerdo cuando salieron los DVD, empecé a comprar los DVD Mm, y claro. empecé a tirar los VHS. sí, Y después cuando entré a la era de la internet, listo, tiré los sí. DVD y me quedé con... Ahora mi filmoteca son dos discos rígidos de 4 teras cada uno, donde tengo todas las películas que quiero. Sí, Claro. sí. Ahora, Eh, hablando de eso, quería preguntar, porque ¿les pasó de comprar dos versiones de la misma película en VHS? Una que era la que encuentran y la otra que era como la versión HD. no, a mí no. Porque no sé si sabían, pero la primera generación así a gran escala de películas de alto presupuesto en VHS tienen el problema de que como el formato, digamos, tipo 4x3 de las pantallas de tele se quedaba corto frente al 16, no, perdón, 16.1 no, sino al Dice formato grande 4. de pantalla, Sí, sí, al formato de pantalla grande de las películas, hacían algo que se llama, no, recortaban un poco, terminaban recortando la imagen, por lo que había un montón de películas que se veían con los bordes cortados y no podías ver toda la imagen, o hacían el pan and scan, que es que o seleccionaban partes o hacían que incluso la imagen se moviese para poder mostrar una cosa y mostrar otra. Y la trampa que hicieron todas estas, ¿cómo se llama? Todos estos estudios, es vendieron eso primero y después le vendieron a la gente la versión tamaño así letterbox, que es la que tiene la imagen completa pero ajustada a una pantalla 4.3, que era la que te dejaba las dos líneas negras Negro, sí. arriba y abajo. Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo que cuando empiezan a venir los VHS así, yo me enojaba mucho porque yo decía, estoy perdiendo
¿para qué me cortan esa parte? Y digo, y estoy perdiendo imagen. Bueno, era mi época que no sabía nada. Ya estamos ganando imagen, pero yo pensaba que perdía una imagen, porque decía, mira, tiene todo eso negro arriba, todo eso negro abajo. ¿Cómo no van a ocupar ese espacio para poner más películas? Digo, Sí, sí. Y era otra, y tan otra también inocente. que quería preguntar al respecto es, ¿se les pasó de alquilar o comprar una película independiente o de bajo puesto que resultaba ser una porquería hecha con 2 pesos? Sí, sí me pasó. Alquilar un montón, comprar Alquilar, no tanto, pero no, sí comprar no. alquilar, Sí, pero alquilar en su momento cuando en VHS y vos decías, sí, sí, esta y esta, y, viste, sí, pues te querías matar. Y decías, ¿qué sí. vi? ¿Qué vi? No sé, Sí, sí. este, he visto muchas cosas que vos decís, no, esto no puede existir y bueno, sí existe. Y yo Bueno, las vi. porque bueno, yo tengo medio como cierto interés por todas estas cosas de descubrimientos así en formatos viejos. Y algo que noté mucho, que no lo había notado tanto en su momento, pero más ahora, es que con la explosión del VHS también empezaron a aparecer un montón de, digamos, estafas en VHS. Digamos, uno agarraba, o por lo menos como yo lo recuerdo, para aprender algo o averiguar por algo, ibas y conseguías el VHS de eso. Y muchas cosas de esas, como no sé, a ver, uno que recuerdo era cómo aprender a manejar apuestas en un casino. Era una filmación de un tipo hablando sin ningún tipo de presupuesto en un casino, mirando las máquinas claramente sin ningún permiso y donde no se escuchaba nada por todo el ruido externo. Ah, no, nunca he visto eso. No, esa tampoco, no, yo no la sabía. No Pero no sabía. no de cosas así tipo video de entrenamiento de algo y resulta que es cualquiera. Sí, eso sí, los videos Sí, no los alquilaba, ¿no? Pero sí me acuerdo que estaba Taibo, me acuerdo Taibo, sí. me No, porque acuerdo. yo he descubierto, por un lado, por un programa que sigo en YouTube que hace eso, pero por el otro lado, por mi cuenta, un montón de cosas, desde videos como, por ejemplo, cómo hacer amigos, o ¿qué más había visto? El peligro, este es más de su momento, el peligro del Y2K, y es media hora de nada, o ¿cuál otro había visto? Bueno, cosas así. O sea, esa frustración de agarrar algo para aprender a hacer una cosa y resulta que no es nada. Sí, claro, no, Genial. no, eso no me acuerdo. A ver, me acuerdo de haber visto lo de entrenamiento, sí, sí me acuerdo, pero otro, la verdad que no me acordaba, che. Pero bueno, no es que. Sí, Y me bueno, pasó lo mismo, lo de perdón, lo de entrenamiento sí, no de lo otro, pero es todo un hallazgo que hayas visto todo eso, Tommy, o que mm, hayas descubierto que estaba todo eso en temas de VHS. Es que eh, es lo lógico, o sea, para mí me resulta lo lógico. Todo el mundo está alquilando, está comprando, y es casi una jugada barata y fácil para meter un producto así en el mercado, hacer el Claro, mínimo esfuerzo, y total, como no hay otra manera de conseguir esta información, la gente lo va a comprar o lo va a claro, alquilar. sí, seguramente. Sí, Bueno, sí, puede ahora ser. hay videos en YouTube de lo que se te ocurra, de cómo hacer arroz con leche vegano hasta, Sí, o bueno, sea, pero el no tema sé. es ese, incluso cuando encontrás algo que no tiene buena información o es de mala calidad, ya podés ver, por ejemplo, la barra de me gusta contra no me gusta, y si ya es más de una cosa que la otra, sabés si es bueno o no, puedes ver los claro, comentarios y saber si es así, porque o podés ver un poco la miniatura del video hasta dónde avanza y Ah, ver si no sí, es un video en joda. sí. Es más fácil discernir en ese sentido. Aparte porque, bueno, por otras cosas. Pero bueno, ya creo que ibas a decir que me toca a mí. Ahora, exactamente, te toca a ahora vos. volvemos Al cine. volvemos al cine y volvemos a tu película también. Sí, Contame yo, un poco. sí, la última, que es la más reciente también de estas, que es Tropic Thunder, de Ben Stiller. A ver, mi historia con esta es que, a ver, previamente a cuando se estrenaba no tenía mucha idea. Era una de estas películas que iba a ver con mi viejo porque teníamos esta actividad de ir a ver películas cada vez cuando nos veíamos.
Y no me acuerdo exactamente por qué elegí esta, pero la terminé viendo. Y fue una experiencia increíble. A ver, tengan en cuenta que cuando salió yo tenía 12, así que la vi en ese momento. Era una película que técnicamente no podría haber visto yo, pero fue una de esas cosas de verla, y creo que fue una de las primeras veces que de ir al cine y estar riendo a carcajadas, porque porque era algo que me había volado la cabeza en muchos sentidos. A ver, aún si no entendía todo, en el sentido de no entender todas las referencias o digamos, el subtexto detrás de las parodias, porque no conocía Eso. todas las películas Claro. que estaban referenciando. Aún así podía reírme desde los chistes de pedos hasta los juegos de palabras, eso, lo de soy el tipo haciendo del tipo disfrazado de otro tipo. Ajá. Y Sí. obviamente esta fue una de las primeras que fui y compré trucha cuando pude. Y en ese lapso de 2 años la habré visto como 20 o 30 veces. Era a tal punto que hay segmentos que los puedo casi recitar de memoria. Y fue muy formativa para mí por el hecho de que era algo que no había visto nunca, porque obviamente conocía a una que otra película por algunos de los actores. Por ejemplo, Robert Downey Jr. no lo conocía. De hecho, esta es probablemente la primera película que vi de él y que pensaba que era negro. Pero ese mismo año también salió Iron Man, y ahí fue Claro. cuando también de algún modo fui consciente del concepto de blackface. Y quiero meterme en ese detalle ahora mismo porque una de las razones por las que decidí hablar de esta película en particular es que hace unos meses atrás, en la esfera K-popera de Twitter, me acuerdo que estaba un grupo de gente quejándose, como suele quejarse la gente en Twitter, de que, veamos, justamente estas K-poperas ahí descubrieron que Robert Downey Jr. había hecho esta película. Y era una cosa del tipo, ay no, Iron Man hizo blackface, hay que cancelarlo. Y otra gente saltando a defenderlo. Am, pero lo que más me acuerdo es que justamente yo veía eso y mi primera reacción era, sí, obvio, él hizo eso, ¿cómo no sabían? A ver, es como, para mí era obvio saber que Robert Downey Jr. había hecho blackface en una película muy conocida, pero después caí en el recordar que estaba hablando o mejor dicho, estaba viendo discutir a personas que muchas de ellas no debían llegar a tener ni 20 años. Y se van a burlar de mí por esto, pero si bien es algo que ya tenía presente a nivel racional, creo que esa fue una de las primeras veces que, digamos, fui consciente del hecho de que ya está, digamos, llegando a mayoría de edad una generación que no es consciente de las mismas cosas que yo. O sea, que estos pibes que están descubriendo esto eran muy, muy chicos cuando esta película salió. Y eso un poco me voló la cabeza, pero al mismo tiempo, a un punto me hizo sentir agradecido por haberla podido ver en ese momento. Y ahora, la película esta, para mí, es casi, si no es la última, una de las últimas grandes parodias hollywoodenses, de esas que son, digamos, al estilo Mel Brooks, que son algo que lamentablemente hoy en día por alguna razón ya no se ven tanto, ya ni se ven, y que al mismo tiempo es una película que ya habrá sido difícil de hacer en su momento, y hoy la veo muy difícil que pueda volverse a hacer algo de este nivel, con este presupuesto y con esta gente. Entre otras cosas por esta reacción que ves acá, de gente atacándola sin saber absolutamente nada. Porque, a ver, no voy a defender el blackface acá, pero cuando ves la película, entendés perfectamente por qué es como es digamos, este personaje. Y para entrar en eso, obviamente, la historia es, en esencia, el recorrido de un equipo de producción y específicamente sus actores tratando de rodar una película de guerra. Y ya la película arranca, digamos, presentándote a los 5 protagonistas, o mejor dicho, a 4 en realidad,
a través de cuatro trailers falsos, y cada uno de estos trailers es como el pequeño resumen de qué arquetipo de actor es cada uno, cuál es su conflicto y para dónde va a ir, digamos, su arco de personaje. Tenés primero a Al Pacino, que es básicamente el rapero insertado en la película, que está tratando de, por decirlo de un modo, de abrirse en el negocio y aparte también meter su marca para poder vender su producto, que eso es como un poco, es inevitablemente una referencia medio a lo que hicieron Ice Cube y Snoop Dogg en su momento, pero tiene otro toque. Después tenés a Todd Speedman, el personaje de Ben Stiller, que es el actor de película de acción con su franquicia, que se encuentra en ese camino en el que está perdiendo popularidad y su vida no está yendo para el lado que quiere ir. Intenta probar cosas distintas, pero no lo está funcionando. Y esta es su oportunidad para tratar de cambiar su imagen. Después tenés a Mike Portnoy, el personaje de Jack Black, que es el comediante que la pega con un personaje o un estilo de comedia específico y a partir de ahí es reconocido únicamente por eso. Y tenés esta película que son Los Gordos, en la que es la parodia del Doctor Dolittle y Eddie Murphy, en el que hace el mismo tipo de 4 personajes distintos y el chiste es que son gordos que se tiran pedos. Y es el único chiste. Y obviamente su recorrido es que esta ascendencia de fama y todo este problema que le genera el ser tan popular por este personaje lo lleva a una vida de exceso y de caer en la droga, y cómo trata de salir de eso, o cómo las circunstancias lo fuerza a salir de eso. Y después, antes de ir al tráiler, en la película también tenés a este actor que es Kevin Sandonsky, el personaje de Jay Baruchel, que es el actor novato que encontró justo el proyecto grande que podría sacarlo de vivir nada más que de residuales de un comercial. Y obviamente es el más novato, pero al mismo tiempo es el más profesional y comprometido, y se nota que no ha trabajado nunca en nada de esto. Y el último de estos actores es Kirk Lazarus, el personaje de Robert Downey Jr., que es este arquetipo del actor estrella de Hollywood, que es un genio que gana todos los premios. De hecho, en su tráiler lo muestran como ganador de 5 Óscares en la película diseñada para ganar premios, que es la de los curas homosexuales, obviamente. Y su personaje es el hecho de que es este actor metódico y comprometido, pero a un nivel tan extremo que se agarra del personaje que interpreta y no lo suelta en sus palabras hasta que no hace el comentario del DVD. Y va a tal extremo para, por ejemplo, asegurarse el papel de este personaje que es afroamericano, que él, siendo blanco australiano, va y se hace una cirugía para teñirse toda la piel de negro para poder hacer de este personaje. O Sí, sea, ese es el nivel de ridículo al que se llega. claro. Y digamos, y justamente quería citar lo que había dicho antes, que me da mucha risa que su personaje en Natural Born Killers tenga este acento tan australiano, porque acá hace de un actor australiano haciendo de un soldado afroamericano con el acento del vernáculo afroamericano y todo, y de una manera que es muy, muy creíble y muy impactante en ese sentido, pero también súper graciosa. Y toda la historia es justamente cómo las personalidades de estos actores chocan en medio de una producción que no va para ningún lado, y una sucesión de errores y coincidencias los lleva a que terminen en una situación de guerra real y vemos la lucha por supervivencia para usar los recursos que tienen para poder salir de eso. Y ya para allá, más o menos, no continuar con un monólogo tan largo. Obviamente, no, este para mí es mi personaje favorito de Tom Cruise, el de Les Grossman acá.
el gordo ejecutivo que grita y putea a todo el mundo de una manera que no había visto nunca. Y casi todo para mí funciona. Las interacciones entre los personajes, el ida y vuelta que tienen, qué bien agarrados están cada uno al personaje que representan. El diálogo es mucho más complejo de lo que recordaba. De hecho, una de las cosas que más me impacta de esta película es que con los años justamente fui ganando perspectivas distintas. Entre otras cosas, mejoré mi inglés a tal punto que ahora estuve captando muchas referencias, sobre todo idiomáticas y frases y cosas así que antes no captaba, que le dan a algunos de estos personajes también un nivel distinto también en su relación. Hay una escena que me gusta mucho en la que están discutiendo el personaje Kirk con Al Pacino, porque Al Pacino todo el rodaje está enojado con él porque le dice, justo el papel particular para un actor afroamericano se lo dan a Cocodrilo Dundee. Y ahí empiezan a discutir porque justamente empieza a atacar a cosas que le conciernen a él en su cultura, porque el Cocodrilo Dundee es un personaje de una película australiana muy importante, y empiezan a escalar y a insultarse uno al otro de esa manera, y todo se desenvuelve cuando, cuando Al Pacino le dice, estoy cansado de que este negro de mierda vaya y se haga el personaje así, y ahí ese momento trata de cortar eso cantándole el tema de los Jefferson. Que eso, la primera vez que lo vi, obviamente, no lo capté. No había captado justo que había dicho directamente la palabra con N, que es la única vez que suena en la película y que tiene ese impacto. Así que es como que tiene ese choque en el que el tipo sabe que en algún punto que lo que está haciendo está mal, pero al mismo tiempo trata de reconciliarse con él. Obviamente, lo que le molesta al Pacino es que está viendo que este tipo blanco haciendo casi un estereotipo de un hombre negro, de una manera que aparte nunca se sale de personaje, todo el tiempo está hablando así. Y bueno, ya me extendí más de lo que quería, así que cuéntenme un poco ustedes, por favor. ¿Vos, Euge? Mira, te digo, la había visto hace un montón y la volví a ver ahora y me reí exactamente en los mismos lugares y con los mismos gags que la primera vez. Este, mm, Me acuerdo en su momento el tema de las críticas sobre Robert Downey Jr. precisamente por todo el tema del blackface, por todo el tema en su momento de que era un blanco haciendo de negro durante toda la película y o de un afroamericano, corrijamos bien los términos. De una persona negra. Claro, exactamente. Pero bueno, y también coincido con vos, Tommy, que el del personaje de Tom Cruise es de lo mejor. Este, Hay muchas referencias a Apocalipsis Now, a Pelotón, que son todas las películas de guerra de la época, Sí, de los 80, digamos. nacido creo, Hay el 4 de muchas referencias a julio, todo eso. la ¿Eh? primera secuencia, ha nacido el 4 de julio cuando Nacido el hace la 4 de pose, julio sí, exactamente. Este, a Mash cuando entra a esa escena con bueno, helicópteros. MASH, yo me acuerdo cuando vi esa, automáticamente pensé en MASH. MASH es una película que adoré, que entre paréntesis se toman, es una crítica a la guerra y que por eso creo y por eso la toman en tono de broma, y es una película de aquellas, y hay muchas referencias a esa película, y bueno, más allá de las torpezas de cada uno de los actores por sobrevivir dentro de los personajes o no, de tratar de salir de eso, de bancar un rodaje donde un director los abandona a la suerte, diciendo arréglensela como pueda, porque creo que todos tienen un ego tan grande en la historia que no permite que una filmación se lleve a cabo bien. Bueno, sí, Este, esa escena en la que ocurre eso, a mí me encanta porque justamente la película arranca en la ficción dentro de la ficción y Exactamente, el poco a cine poco se dentro va del cine. de poco a poco se va desintegrando cuando ves, digamos,
que el personaje Ben Stiller recibe 30 balazos y sigue en pie y vivo, y Sí, después le vuelan las manos y sigue vivo, hablando y todo. Y el momento ese en el que están llorando y no va, mejor dicho, que el personaje de Robert Downey Jr. trata de llorar y llora de una manera muy fea, y cortan al set. Eso me sí, encanta cómo se deshace toda la ficción ahí. Y, claro, cómo y, todo cambian. ese, sí, y toda esa secuencia en la que se arma ese caos en el set que el director no puede controlar y queman toda la jungla y ninguna cámara estaba rodando es simplemente Es, excelente. es de antología eso, la Bueno, verdad. esa escena para mí hace diferencia ¿se acuerdan de la película de esta loca fiesta que están rodando ahí en medio del desierto y se ata los zapatos eh, y eso vuela todo el castillo que habían hecho así para el rodaje? Eh, Eh, Sí. sí, esa película con Peter Sellers es, esa. em, em, ay, Sí, que lo se me fue el paran. nombre en este momento, pero es Sí, La fiesta genial esa inolvidable, no me película. acuerdo el nombre. La Ah, fiesta Departed. inolvidable, sí, La fiesta La fiesta inolvidable. inolvidable en castellano. Sí, No, es mortal esa película. Yo que no me arranca puedo, de Bueno, una mira, me he forma hecho acordar, me he parecida. hecho reír. Sí, que arranca de una forma parecida porque estás dentro de la ficción de la película siendo filmada y se sí, corta cuando el director va y le grita porque tiene el reloj puesto. Ah, sí, exactamente, sí. Qué bueno eso, la verdad. increíble Tienen la película. esos detalles que vos decís, bueno, creo que Sí, uno yo, no puede evitar reírse, no puede evitar. Pero vos Eh, sabés que no funciona, vos sabés que no funciona para todo el mundo la película. no. no, Y yo puedo entender este, perfectamente por qué no. Este es como un humor en algunos puntos muy específico. Hay muchas cosas que también son muy específicas a la cultura estadounidense y si no estás muy al tanto de eso, se te pasan. Entre otras Sí, cosas, por sí, ejemplo, este elemento de relaciones raciales, a ver, es algo que es universal, pero al mismo tiempo tiene mucho metido de cómo son las relaciones raciales en Estados Unidos. claro. claro. Sí. Bueno, si, a ver, yo sin ir más lejos, me pongo de ejemplo, para no poner ejemplo a cualquier persona, cuando yo vi Zoolander la primera vez, Esa me encanta también. Sí. cuando yo vi Zoolander, dije, acabo de ver la peor película de mi vida, porque no le había entendido el doble sentido. O sea, no sé si había sido un momento de mi vida, porque yo ya era, no sé si puedo decir cinéfilo, pero ya tenía ciclos de cine armado, todo. Y yo cuando veía Zulanda, yo decía, esta película me está insultando mi inteligencia, porque digo, yo no puedo estar viendo esta basura, ¿no?, de película. ¿La viste cuando salió? Claro, y después, eh, me acuerdo que leí un artículo en internet, y yo decía, pero yo no he visto esta película. O sea, yo entendí mal, vi mal, había sido un día malo mío. Puede ser que haya sido un día malo, porque me acuerdo en esa época había viejo años, ¿no?, que salió esa película. Pero cuando la vi la segunda vez, creo que, no sé si 3 o 4 veces tuve que pararla en un momento de la película para poder reírme, tenía miedo de morirme solo ahí en mi casa, ahogado por la risa, porque yo me reía, o sea, yo no sé si me reía porque le había entendido el chiste o porque me reía, qué tonto que he sido, que no, cómo no voy a entender el chiste antes de Zoolander, Pero ¿entendés? no te dio, en su momento cuando la viste, no te dio risa ni siquiera la escena en la que explota en la estación de servicio. Claro, no, es que me pareció ridícula en ese Ah, momento. Ya lo había visto y digo, esto es una ridiculez. O sea, este tipo de sí, humor, yo había este tipo, visto eso, me acuerdo, y no solo me reía, pero también estaba como impactado porque no me esperaba que fuesen a eso. Toda la explosión está mostrada de forma ridícula. De hecho, sí, Sí, termina con el vaso de Starbucks yendo contra la cámara, sí, pero igual es un choque de tono increíble, porque sí, los ves boludeando con la nafta, pero lo último que te esperás es que uno de ellos sea tan estúpido como para prender un pucho en ese momento. claro, pero, exactamente. Digamos, escúchame, pero tirándose con la nafta, yo, sí, yo no me podía creer, o sea, Eh,
Porque digo, Chicos, la no neta sé si, esa, ya solo, digo, debe ser tóxica, si te la tiran encima debe ser tóxica hasta para la persona. O sea, Sí, sí. no hace falta ni prenderla, ya te hacía mal. Esa no película sé, también tiene un chiste, una secuencia que es brillante para mí, que es cuando el diseñador no me acuerdo cómo se llama, el personaje de Will Ferrell, llama Sí, a sí, Zoolander a su estudio y le muestra el proyecto que tiene para él y le muestra la maquetita ahí del centro Derek Zoolander para chicos que no pueden leer bien y cosas así, y tiene el sí, nombre tal como él lo citó. Y hay un momento de silencio, y Zoolander le dice, ¿qué es esto? ¿Un centro para hormigas? Lo claro, agarra, lo tira al piso y le dice, ¿cómo esperás que pongamos un centro si ni siquiera podemos hacer que los pibes entren en el edificio? Y el claro, otro está totalmente choqueado porque no puede entender lo que está pasando. Le dice, pero Derek, eso es, y trata de explicarle. Le dice, no me importa lo que sea. El edificio tiene que ser por lo menos 3 veces más grande que esto. Y termina en un silencio incómodo. Derek se va y los otros dos están ahí mirándose como sin entender qué acaba de pasar. sí, nada. Esa Es debe ser, brillante, es brillante. O sea, es yo te digo, brillante. yo lo es. la segunda vez que yo la vi y entendí todo, yo después la vi, no sé, 3, 4 veces a la película cuando la engancho la engancho en la televisión, me quedo viéndola. O sea, es la sátira al mundo de la moda, a toda esa superficialidad, a todas esas cosas, la verdad que no se puede creer. Y a lo mismo es lo que llego, porque, bueno, Tropicana me pareció increíble de principio a fin, toda esa cruda relato sobre el mundo del cine, los egos, los directores, lo, no sé si hablaste, Tommy, del personaje que a mí que era muy chistoso también en Tropic Thunder. Bueno, en realidad no era chistoso, pero eh, el personaje del veterano y era Nick Nolte. Sí, sí, Nick Nolte Sí. haciendo del sargento 4 hojas. Que, que aparte, sí, tiene todo. Por un lado es Nick Nolte y el tipo es un genio para ser de viejo turbio, Sí, pero aparte tiene toda esta cosa del estereotipo de veterano serio y digamos tocado, que sí, el tipo duerme, tipo, no duerme en el hotel, sino en una carpa en la playa, tiene las dos garfios por manos, Sí. am, que dice que, me acuerdo, uno de los comentarios que hace, que es genial, que es que, a ver, por un lado, es medio un genio también por el hecho de que al final se termina revelando que es un mentiroso y que lo que escribió era pura ficción, pero me encanta cómo ya medio de algún modo te adelantan que eso es así, sí, cuando el tipo va contando cómo para él tenés que filmar bien la película y le da la idea al director de hacerla tipo guerrilla, o sea, sí, mandarlos a la nada, filmarlos haciendo lo que puedan y así claro. algo va a salir. Y, y el tipo está tan comprometido en su personaje que cuando está ahí con el personaje de Bradley Baker, el chabón de los efectos especiales, le dice eso de, no sé cómo se llama el arma, solo sé el sonido que hace cuando le quita la vida a un hombre. Toda la película está llena de citas que yo me las recuerdo y las pienso y me río solo, o hablo con alguien y sabe, tipo, yo digo, nunca hagas un retraso completo y eso me encanta. Esa escena es muy interesante para mí porque es medio controversial, porque lo dicen de una manera muy cruda. Esta cosa de que el personaje de Ben Stiller es este actor de acción que trata de abrirse a algo más serio y Sí. se manda a hacer esta película que es la película tipo para ganar premios, que es de hacer una persona discapacitada, pero lo lleva al extremo de Claro. hacer un tipo con un retraso mental eh, que no tiene, digamos, sentido del ridículo. O sea, el Claro, You mama sí, make me happy. Sí. 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 No, Y no, la verdad, justamente sí, Kirk Lazarus, el personaje de Robert Downey Jr., actor, metódico, súper especializado, le dice, tu problema con este personaje es que vos lo hiciste tan estúpido que nadie podía relacionarse con él. Y le dice, a ver, Rain Man, sí, era autista, pero no era estúpido.
o no me acuerdo cuál otro, le dice Peter Sellers en no sé qué película también, y le dice, La de Peter Sellers desde el jardín, esa, esa sí, película. esa La de también. Mr. Gardiner, Chance Gardiner. Sí, la de sí, Mr. Chance. Y después le dice, vos hiciste un retraso completo. ¿No me crees? Preguntale ¿cómo era que decía? A John Penn en Yo Soy Sam. Hizo lo que hiciste vos para ganar los premios, se fue sin Sí. nada. Y encima eso vuelve cuando lo capturan en el, ¿cómo se llama? En la planta esta de heroína, y lo descubren Sí. porque tiene la película, porque tienen la única película que tienen es esta, la de Jack el Simple, y todos lo adoran por eso. Y le dicen, a Claro. partir de ahora, si querés vivir, te vas a quedar con nosotros y vas a hacer esta película, vas a reinterpretar esta película todas las veces que digamos. Y el tipo aprovecha la ocasión para darle un poco más de humanidad a su personaje. Y cuando están Claro. ahí mirando Lazarus y Al Pacino, lo ve y dice, sí, y hace todo su análisis, digamos, de actor, ¿viste? Ahora que le bajó un poco la estupidez, la gente puede relacionarse y lo hace mejor. Sí. Pero Sí, mira, y el tema el tema yo creo que lamentablemente, como vos decías, Tommy, que las nuevas, no sé si, cómo decir, el tema esta de la nueva política, o sea, de esto políticamente correcto, que no sé cuándo iremos a ver de vuelta una película en sátira, porque sería absolutamente impensable mirar en este momento. Yo creo, mira, así, analizando el tema de políticamente correcto, creo que lo último que se hizo, no sé si así a gran escala, es El Dictador. sí, pero el Exactamente, dictador, sí. a ver, Es no, si esa, me querés, parece. si querés ponerlo de esa manera, para mí, mejor que el dictador es Bruno, que es Bruno, la última de la trilogía sí, la trilogía Borat o Bruno, sí, claro, sí. 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 Pero el dictador para mí no llega al mismo nivel porque yo soy un súper fan de Sacha Baron Cohen, o sea, no tengo ninguna vergüenza de admitirlo, me parece un genio no reconocido, Es pero buenísimo, Sech. la maestría del tipo, lo cierto es que para mí no está realmente en un guión súper armado, sino en su capacidad para improvisar y reconocer dónde tiene que jugar para poder sacar la comedia. Sí, sí. Y El Dictador, lamentablemente, es como una película más. O sea, su personaje es muy gracioso, tiene muchas cosas geniales. Me encanta esa escena en la que están en el helicóptero, hablando en el idioma que hablan ellos y diciendo 11 de septiembre, boom, boom, así. Sí, Pero, Pero pero ves, no te llega, digo, no llega al mismo nivel de Borat ni de Bruno. O sea, Borat para mí es una obra maestra de la comedia y mucha gente no lo ve más allá del personaje graciosamente racista. claro, pero bueno, yo creo que Borat es mucho más filosa que Bruno a nivel de sátira. Yo creo que Bruno hay un momento donde se pierde entre la sátira y ya pasa como... Hay un momento de Bruno que yo decía, bueno, ya tiene que terminar. ¿Entendés? Que lo que, por ejemplo, no me pasó con Borat. Borat yo la vi 3 veces, o sea, Uf, Borat como decir, es una obra maestra, Borat. Ahora, Bruno no, Bruno para mí es como que se pierde en el tema esa de la satirización de la cultura, de lo homofóbico, del cristiano, o sea, yo creo que se pierde en un momento la película y se hace larga, se hace repetitiva y se hace como diciendo, ya me hiciste reír por eso, ya no me estoy riendo de vuelta por lo mismo, ¿entendés? sí, entiendo lo que decís, pero a ver, si bien a mí personalmente, Bruno, no me gusta tanto como Borat, yo creo que está a la misma altura. Primero que nada, porque habla de la genialidad como actor de Sacha Baron Cohen, que después del éxito que fue Borat, que le dio la vuelta al mundo y todo el mundo lo conocía, pudo hacer esta película casi con la misma metodología, sabiendo que la gente podría reconocerlo igual y que casi no pasó. O sea, es tan bueno, digamos, metiéndose en el personaje, que Sí, logró engañar a una enorme cantidad de gente aún así con eso. sí, Y aparte, yo creo que hay algo aún más transgresor sobre Bruno que Borat. Que por eso lo que digo, a ver,
es fácil reírse del personaje que es cómicamente racista o ignorante, porque es mucho más común ver a alguien haciendo chistes de Borat tipo, very nice, high five, USNA, pero Sí, no es mucha gente haciendo lo mismo con Bruno. Yo creo sí, que, yo creo que a la gente le incomoda más hacer un personaje cómicamente gay como Bruno, porque creo que en el fondo es un personaje que también saca a relucir algunas cosas que justamente hay gente que no quiere mencionar tanto o le incomoda de un personaje que exagera todas estas cualidades de los estereotipos así sí. gay. Bueno, claro, es que Borat, yo creo que, bueno, para mí, capaz que tiene la frescura, ¿entendés? Por eso Bruno capaz que no me gusta tanto, eh, y Borat sí. Me acuerdo que dice el violador del pueblo, esto estaba el vago ahí con él se va del pueblo, y a veces tenía cosas así como tan irreverente, tan, no sé, y yo creo que en una película como Borat o como Bruno, hoy en día es absolutamente impensable, ¿entendés? O sea, yo creo que no sale para ningún lado, o sea, no sé cómo sería, no sé cómo se puede hacer una película como esa ahora, ¿entendés? Sería bastante más difícil. Tendrías que ingeniártelas mucho, pero también ya era difícil en ese momento. A ver, Borat ni bien salió y se hizo tan exitosa como fue, al momento le empezaron a llover denuncias y demandas por todos lados, porque justamente sacaron a la vista trapos sucios de gente que no quería mostrarlos. O sea, esa película tiene un grado de comentario social que yo creo que hay gente o hay otras películas que se esfuerzan muchísimo en lograr y no llegan, que es, por ejemplo, cuando está en el rodeo Sí, y está con el tipo que organiza el rodeo y le dice, no, 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 acá no nos damos besos, no hacemos esas cosas de puto, ¿viste? Y el chabón lo engancha por ahí y le dice, en mi país los matamos. Y él dice, bueno, acá estamos viendo de tratar de hacer lo mismo. Y es ese claro. momento en que te agarrás la casa y te decís, la puta madre, estas personas son reales y pueden votar. O sea, ese tipo, eso fue algo sin filtro, es lo que digo. Sí. Yo creo que con esa Sí, sí, película es tan incómodo, o sea, la realidad es tan incómodo, es más incómoda que, no sé, cualquier cosa. sí, sí. Y eso, ¿te acuerdas que creo que en Borat es cuando él que vos podías sacar una cuenta? Ah, no, ya me he confundido de documento. No, esa es la de, como, otro documental, que va a un banco a sacar una cuenta y te regalan armas y sacaba una Ah, cuenta en el no, banco. eso es en Bowling for Columbine. En Bonus Common, sí. Sí. Bueno, eh, Este, te digo, de todo lo que veníamos hablando, lo que estoy pensando, también lo mencionaron ustedes, es cuántas películas a esta altura y después de que pasó mucha agua bajo el puente y todo el tema de violencia de género y un montón de otras cosas más, ya no se pueden hacer o ya no se podrían hacer, porque no serían correctas, porque serían tremendas y porque hay un montón de cosas que me pasa a mí ahora, que ya pasé por todas esas etapas, que las miro y digo, esto no se podría hacer hoy. Y a Yo veces es creo, una pena decir que no tengamos la suficiente libertad de ver o de hacer cualquier cosa, más allá de las críticas, porque te puede gustar, no te puede gustar, pueden ser un montón de cosas, pero que uno que ya piense en términos de que tenemos que tener ciertos reparos respecto de ciertas películas, vos decís, el sentido del cine no era ese, no era precisamente coartarse de decir o hacer tal o cual cosa. No justifico nada, pero digo, qué difícil se hizo todo ahora, sí, porque con la cantidad de cosas que hay y que y de opiniones y de sentimientos y de pensamientos, hay muchas cosas que no se hacen o que no se harían. a Este, ver, no sé si es mejor o peor que antes. Yo creo que es un tanto distinto. O sea, la sí, gente que anda hablando, por ejemplo, de la generación de cristal, que hoy todos se ofenden por todo, es gente que para mí no sabe nada de nada, porque ofendidos ha habido siempre, y toda no la nos vida. engañemos,
en el pasado hemos visto gente ofenderse por estupideces enormes. A ver, Sí, hubo el pánico satánico de los 80, la gente que tenía tiempo suficiente para agarrar un disco y pasarlo al revés e interpretar ay, que había sí, mensajes ahí. Yo me sí, acuerdo sí, sí. cuando era chico que hablaban de Pokémon, que era el diablo. No, no Pokémon, Pokémon en ese momento. Sí, Am, que hablaban yo me acuerdo también de la gente que se quejaba de que el anime era todo ultraviolencia. La diferencia para mí, entre otras cosas, es que esas personas no tenían Twitter. Y, seguramente. y hoy cualquier, digamos, idiota con dos dedos de frente puede agarrar, quejarse y otro puede replicarlo y así continúa y continúa y hay una manera de hacerlo público a gran escala. Y entre otras cosas, es inevitable que las sensibilidades cambian, pero hoy hay tantas maneras nuevas de tergiversar y destruir la información o alterarla que, que hace que uno tenga que cuidarse porque es un estado de autovigilancia Exacto. constante. O sea, hoy nos vigilamos los unos a los otros de esa manera. Antes, a ver, no faltaban los idiotas de turno que se creían cualquier cosa que escuchaban en la tele o en la radio o que leían en el diario y pensaban que era cierto. Hoy no nos manejamos de esa manera. Hoy tomamos como verdad lo que se viraliza. Claro. Ahora, fíjate, te digo, todo lo que estamos hablando tiene que ver, viste, a veces no encontramos el hilo conductor en las tres películas. Sin embargo, todas lo tienen. El tema de los medios y el tema de la comunicación y el tema de lo que se quiere decir y de cómo se dice y de lo que nos coartamos, está todo relacionado y revisando estas películas y revisitándolas, a veces hay muchas cosas que adquieren mucho sentido. Y nada, era más que nada eso. Digo, sigo repitiendo, qué pena que a veces nos tengamos que contener o que nos tengamos que coartar de decir o de hacer ciertas cosas. Te- Cada vez, yo no sé si también por el tema de que se viraliza, uno hasta mide las palabras o de qué manera decirlas, porque no sabes del otro lado quién está o qué está y quién se puede ofender y quién no. Y tal vez antes, como cuando no había tantos medios ni tanta, no existía ni Twitter y no teníamos un montón de otras cosas, bueno, por ahí el problema iba por otro lado, que es el Sí, sí, tema con los medios y con lo que nos pasa. sí, yo creo que, a ver, es la cuestión de también cuidar cómo uno dice las cosas y también en dónde, Exacto, pero todo se mueve bajo ese riesgo de que uno sabe que cuando está en una esfera, en la esfera pública global, que es la internet, y cree lo que cree, o sea, siempre hay alguien que o va a interpretarlo de una manera poco favorable para vos, o hay gente que simplemente lo hace por el hecho de hacerlo. O sea, en mi experiencia de todos los años que he habitado la internet, algo que he aprendido es que no importa lo que digas o lo que hagas, alguien va a interpretarlo de una forma negativa. Vos podrías decir, escribir un comentario diciendo me encantan los perros y alguien va a interpretarlo como que en realidad odias a los perros. exactamente. Y con esta película, yo insisto en que no sé si es que hoy es más fácil o más difícil hacerla. Es distinto. En su momento tuvo esa controversia. Gente que se quejó por lo del blackface, se quejó Sí, también por cierto reduccionismo que hacían respecto a la situación en el sudeste de Asia, que es me parece un poco más válida. Cierta cosa de cómo representan la cuestión de cómo se habla de las personas con discapacidades, o en este caso, digamos, tan directamente se hable, es un retraso completo o no es un retraso claro, completo. Em, a ver, medio no saltó mucho, ¿no? Pero esa cosa, esto tal vez es una cuestión más positiva, esa crítica que hacen en ese momento, y hoy tal vez no tanto, pero en ese momento la cuestión de cómo, a ver, de la imagen del rapero homosexual que no puede mostrarse de esa manera. O sea, tienes ese momento muy gracioso en el que
en el que Al Pacino medio deja saber que le interesa a un tipo y se Sí, trata de defender diciendo, no, yo soy Al Pacino, tipo, me encanta la concha, así. Claro. Y, claro. y lo dice de esa manera y por suerte al final, tipo, ah, digámoslo de esa manera, medio que como que sale del closet y por lo menos puede mostrarse como es. Pero eso es algo que está muy presente y estuvo muy presente en todo lo que es la cultura del rap. Hoy ya por suerte es un poco mejor la cosa, pero es algo que está presente. Sí. Bien. Sí. Bueno, para ya ir cerrando este primer podcast, quiero decir que la charla fue súper enriquecedora, saber las opiniones de ustedes sobre una de las películas que para mí era importante y espero que podamos repetirlo con otros compañeros del curso, que se animen a sumarse a estas charlas cinéfilas, por así decirlo, porque es una charla de un bar, vamos a Sí. pensar, Esto va a publicarse en Que bien YouTube. podría hacerlo, Emilio. exactamente. Esto va a publicarse en YouTube, así que hay una caja de comentarios. Bien, perfecto, es buenísimo. Bien. Esperemos a ir, que chicos si se animan a decir algo o dar sus propias opiniones sobre las películas que tratamos en este primer podcast. Y bueno, de invitarlos a que nos sigan y espero que escuchen y lleguen hasta el final. No sé cuánto tiempo estuvimos, Tommy. Ni idea, pero bastante, Va a chicos, depender hoy, ¿eh? bastante, pero igual hay mucho que... esto va a quedar editado, obviamente. Bien, Lo Obvio único que que... sí. Una cosa que perfecto. hay que introducir desde ya es que esta dinámica la vamos a manejar a partir de ahora, que es que todos los episodios uno de nosotros va a recomendar una película de lo que vamos a hablar en el programa siguiente. Así que Bien. obviamente, como en estas otras, vamos a entrar en spoilers. Así que si no quieren, si quieren poder escuchar la conversación con los spoilers, vean la película de antemano. Y si no les molesta, quiero arrancar yo recomendando una. Me Sí, parece pues, muy bien. buenísimo. Perfecto, adelante. Yo quiero agarrar para arrancar el segundo episodio, discutir una reciente de un autor moderno y bastante antiguo a nuestros tiempos, que es la película The Fanatic de Fred Durst. Porque esta película agarra justo algo muy interesante de todas las cosas que vengo hablando de Tropic Thunder. Bien. Y no sé cómo se la van a tomar, pero espero que la puedan ver de una manera parecida como la veo yo. Antes que nada, ¿saben quién es Fred Durst, no? Sí, sí. Sí, sí, sí. El, No vi la película, el te digo. rapero Limp el Bizkit. cantante de, sí, de Limp Bizkit, sí. Sí, No vi la película, pero bueno, va a ser toda una experiencia entonces. Sí, 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 totalmente. está bien. Bueno, esa es la película nominada para el próximo programa. También seguramente vamos a charlar si en el caso que hubiera algún evento importante o alguna noticia como para ser debatida ahí en el ámbito del podcast, también seguramente lo vamos a charlar. Y también vamos a tener una nueva sección con lo que serían las recomendaciones, que breves recomendaciones de lo que vimos últimamente el fin de semana. Alguna serie o alguna película, algún documental que se nos ocurre que podría estar interesante que otras personas lo vean y que estén ahí disponibles. Bueno, yo los saludos a todos. Eugenio, muchas gracias por Gracias a vos, esto. Emilio. Y a vos también, Tommy, por haber participado. Y bueno, nos vemos en el Gracias a ustedes. próximo podcast. Dale. Saludos. Nos vemos. Saludos. Chau, chicos. Chao.